Saludos chicos, hoy iniciamos la última semana, que es la semana 4 en matemáticas. El tema que vamos a ver el día de hoy en estas actividades es área de figuras compuestas. Son figuras que vienen, que forman una figura, pero que son varias figuras en una sola, ¿verdad? A eso le llamamos compuestas. Dice que para calcular el área de una figura compuesta, dice sepáralas. Hay que separarlas en figuras cuyas áreas sepas calcular y luego suma las áreas. Entonces, primero, tenemos que separarlas. Después, averiguamos ya cuando tenemos separadas las figuras, averiguamos cada una de sus áreas. Y por último, los totales de cada una de las áreas las vamos a sumar entre todas para así dar una sola área de la figura total. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo que tiene una forma de una casa, porque si ustedes observan ahí, tiene forma de una casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, primero, fijarnos cómo separar esa figura. ¿Y cómo separo esa figura? Bueno, esa figura se separa en dos se separa esa figura. Aquí puedes ver o puedes observar que la figura está separada en dos. La parte de abajo es el rectángulo y la parte de arriba, que es como el techo, es el trapecio. Ok, ¿por qué rectángulo y por qué trapecio? Si buscas en tus folder anteriores las fórmulas de áreas y perímetros, ahí vas a encontrar las figuras. Entonces vas a observar que el trapecio es una figura de 4 lados y el rectángulo es una figura de 4 lados. Entonces ahí te vas a fijar en la figura. Y eso te lo voy a explicar. Bueno, ¿de qué forma te lo voy a explicar? Bueno, aquí. Para poder averiguar la figura, la figura total, esta figura, entonces dice que debemos de separarlas. Ya las separamos. Esta roja que es un rectángulo y esta otra roja que es el trapecio, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos, que ya sabemos que es rectángulo y que es trapecio, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar la fórmula para averiguar el rectángulo, que es base por altura. Luego de eso, me tengo que fijar cuáles son los números, cuáles son las medidas de la base y de la altura. Y como dice multiplicar, entonces yo multiplico. Entonces, aquí me dice que la base, si me voy a mi dibujo, tanto el dibujo como el que yo tengo aquí, como el que está aquí, pueden observar que dice 12, la base. La base es la parte más, es la parte de abajo, no solamente la parte de abajo, sino digamos como el número más, la parte más larga, el número más grande, porque la base nos viene diciendo que es como el sostén, ¿verdad? Entonces, aquí puedes ver de que la base mide 12 y me están dando una altura que es la línea más corta que mide 8. Entonces, ¿ves de dónde salen esos números? El 12 y el 8. Entonces, aquí dice que la base la reemplazo por el 12 y la altura la reemplazo por el 8 y luego multiplique. Entonces, yo voy a realizar esa multiplicación y me da 96. Entonces, ya sé que el área del rectángulo, el área del rectángulo es 96, ¿ok? Me voy a averiguar cuál es la fórmula para el trapecio y dice que el trapecio es área entre paréntesis base mayor más base menor, todo eso dividido entre 2, ¿ok? Esta sí es un poquito más
más de atención. ¿Por qué? Porque hay varios pasos que debes de realizar. Entonces, voy a buscar esas medidas. Ok, las medidas de el trapecio. Si la base mide 12, que es la parte más larga, pues la otra parte más larga del trapecio es 12. Y aquí me están dando de que otra medida que la altura es 4 pies. Porque la altura de esta era 8 pies, ¿se acuerdan? Entonces, es la del trapecio. Y me están dando que la parte de arriba es 4 pies. Ok, aquí ya tenemos 1, 2 y 3. Ya tenemos las 3 medidas. Me vengo a mi fórmula y yo voy a sustituir de mi fórmula, voy a sustituir los números. Ok, entonces, la altura mide 4. La base mayor, que es la parte más larga, es 12. La base mayor es la parte más larga y la base menor es 4. Todo eso lo divido entre 2. Entonces, yo primero voy a resolver la suma que está entre paréntesis. Y aquí está resuelta. 12 más 4 es 16. Ok. Pero dice que tengo que multiplicarla por 4. Aquí, aunque yo no tengo un signo de multiplicación, sabemos de antemano de que nosotros debemos de multiplicar. Entonces, 16 multiplicado por 4 me da 64. Entonces, todo esto me dio 64. Ese 64 yo lo tengo que dividir entre 2 y el resultado de la división es el resultado del área del trapecio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos al final? Ya tenemos las dos áreas, el área del rectángulo 96 y el área del trapecio mide 32. Entonces, ¿qué decía ahí? En esta explicación la separo y luego tengo que sumar las áreas. Entonces aquí dice que el área de la figura es 96 más 32, 128 pies cuadrados. Eso quiere decir que el área total de esta casa, que está formada por dos figuras, es de 128 pies cuadrados. Esa es la explicación que yo tengo en esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué te corresponde hacer? Las otras actividades. Yo la semana pasada en Teams expliqué esta figura, ¿se acuerdan? Y esta figura nos daba ahí el total, ¿verdad? Es una figura que se compone de 3 figuras. Les expliqué que cuando hay una línea que no tiene número, yo tengo que fijarme en el número de la otra línea y si esa línea igual corresponde, por ejemplo, la de estos dos triángulos, este triángulo delgadito solamente tenía la medida de 5 pulgadas. ¿Cómo sé yo que esto mide 10? Porque esta es la misma distancia que hay en el otro triángulo, ¿verdad? Que mide 10. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ok, entonces yo tenía que averiguar dos áreas de triángulo y yo me voy a averiguar primero la fórmula. Si yo no uso la fórmula, entonces no voy a averiguar nada. No podría averiguar nada. Entonces, esta figura que parece como la figura de la carita de un conejo, ¿verdad? Porque parece que estas serían las dos orejitas y esta la carita, pero aunque eso es, no hay nada ahí circular, pero sin embargo, esto es un triángulo, esto es un rectángulo y estas dos son un triángulo. Entonces, ellas están separadas. ¿Por qué? Porque así dice la explicación. Yo tengo que separar las figuras. ¿Ven? Aquí está la figura del triángulo más ancha, aquí está la figura del triángulo más angosta y aquí está la del rectángulo. Y yo le coloco las medidas. Me dice de que la parte más corta mide 30, la parte 15, la parte más larga mide 30. En el triángulo más ancho me dice que la base mide 15 y que la altura mide 10.
y del otro triángulo más angosto veo que esta mide 5 y si me fijo en la misma altura, que tienen la misma altura, va a medir 10. Entonces ya ahí yo ya tengo, ya aquí yo ya tengo las medidas de cada figura. ¿Ven? Yo las separé. Cuando yo las separo, entonces ya aplico la fórmula para averiguar cada medida y luego, ¿qué es lo que hago? Pues aquí está. ¿Qué fue lo que hice luego? Ok, sumé para saber cuál era el total de la... Sumé para ver cuál era el total de toda la figura. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Aquí hay dos trapecios. Aquí hay dos trapecios, los vas a separar, les vas a poner las medidas. Recordemos de que aquí hay una sola medida, eso también lo expliqué. Aquí hay una sola medida que dice que mide 13 y como ocupamos un pedacito para este lado y otro pedacito para este lado, yo tengo que dividir 13 dividido entre 2. Recordemos de que hay que dividir 13 dividido entre 2. Entonces, el resultado que me dé esa división es la medida de esta parte, es la medida de esta parte y la medida de esta otra parte. Entonces, eso es lo que tienes que averiguar con esta división. Y cuando ya tengas la medida de esa división, vas a dibujar tus trapecios con las medidas respectivas y vas a aplicar la fórmula del trapecio, que es altura, base mayor más base menor, entre paréntesis, dividido entre 2. ¿Ok? Y luego te corresponde realizar también, averiguar el área de cada una. Aquí son 6 áreas que tienes que averiguar. Entonces, vas a ver que aquí hay un rectángulo, aquí hay un rectángulo, aquí hay un triángulo, aquí hay un romboide, aquí hay un romboide y aquí hay un trapecio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a aplicar las fórmulas. Eso lo puedes hacer en una hoja aparte para que separes todas las figuras, les pongas las medidas. Si esto mide 3, quiere decir de que esta otra línea también va a medir 3, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa? Ok, esta otra línea también me va a decir que mide 4, ¿verdad? Entonces, aquí vemos de que esta línea tiene dos medidas, es 4 más 2, 4 más 2, 4 sería, esta línea va a medir 6, ¿verdad? Y aquí también este triángulo tendría esta medida de 6, del triángulo, ¿verdad? Del triángulo. ¿Ok? Para que averigües entonces las medidas y aplicas las fórmulas para que al final me des un total de cuánto mide toda la figura. Esta es otra figura. Estas figuras se dividen en 1, 2, 3, 4, 5, en 5 figuras. Aquí tenemos dos triángulos, aquí tenemos un rectángulo, aquí tenemos otro rectángulo y aquí tenemos otro rectángulo. Entonces, estos son los números de la figura. 1, 2, aquí. 3, 4 y 5. ¿Ok? Y si esta parte de aquí mide 4, entonces yo tengo que averiguar cuánto mide este pedacito y tengo que averiguar cuánto mide este otro pedacito. Si aquí hay un total, ¿cómo lo averiguo? 4 dividido entre 2, porque son 2 pedazos los que yo voy a sacar. Esta otra parte dice de que mide 6, entonces yo tengo que dividir ese 6 porque tengo que sacar este pedazo de aquí. Ok, este pedazo de aquí, bueno, mide 4, porque aquí me está diciendo de que mide 4.
es este rectángulo, ¿verdad? Entonces a ese no, a ese 6 no le tengo que sacar, no, ese no le tendría que sacar ¿cómo sabemos cuánto mide este pedacito? Porque si este mide 1, aquí también mide 1. Ah, sí, ya sé cómo lo saqué. Es que este pedacito son estos pedacitos de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que agarrar el 6 y dividirlo en 3 pedazos. Entonces, sí, fue que hice aquí 6 dividido en 3 pedazos. Para poder sacar la medida de este pedazo de aquí. Y eso fue lo que se hizo ahí. Entonces, chicos, de eso trata lo que es averiguar figuras compuestas, sin antes que terminemos, recordarles de que deben de marcarlo durante y al terminar, cómo les fue en las actividades y marcar su nivel de desempeño, de cómo fue, cómo realizaron ustedes sus actividades, si les costó mucho, si les costó más o menos o lo lograron fácilmente. Deben de fíjense a la hora de sumar, de multiplicar, por favor, revisen antes de enviarme las fotos, las evidencias de que ustedes tienen bien esa suma, tienen bien esa división, tienen bien esa multiplicación. Revísenlas otra vez, nada les cuesta volver a revisar para ver si multiplicaron bien, si dividieron bien, porque a veces por hacer las cosas rápido, no se fijan de que sumaron mal o multiplicaron mal. Eso es todo en matemáticas.